Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy estamos con un invitado de lujo, el doctor Jorge Finkielewicz, que es micólogo. Hola Jorge, muchas gracias por haber venido, aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a contarles un poco de qué es el mundo de los hongos y los seres humanos. Eso te iba a preguntar, ¿qué es ser micólogo? Porque yo te presenté como micólogo, pero explícale a la gente. Bueno, los micólogos somos una especie en extinción que somos médicos que hemos tenido una formación microbiológica y una formación clínica en el campo de la infectología y nos hemos quedado con los hongos. Los hongos... Vos lo decís así, pero realmente quedarse con los hongos también es importante. Sí, es interesante. Vivir los hongos y los seres humanos tienen relaciones maravillosas y muy patológicas. Desde que cada vez que estamos con una comida comiendo pan, estamos comiendo Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es la levadura que compramos en cualquier supermercado y que sirve para hacer el pan, sirve para hacer el vino, sirve para hacer la cerveza y muy raramente produce enfermedades en el ser humano. Por otra parte, los hongos en los últimos años han tenido un importante desarrollo en todo lo que tenga que ver con el mundo de los vegetales, los cultivos, y hay fundamentalmente hay una serie de hongos que se llaman micorrizas, que están asociados a las raíces de los árboles, en grandes plantaciones de árboles, y hay quien ha enunciado una teoría en la cual estos hongos actuarían comunicando a los árboles unos con otros. Mira, el mundo del hongo. Los hongos en el ser humano sí producen enfermedades que pueden ser muy tontas y enfermedades que pueden ser muy graves. O sea, en general, lo que uno tiene que tener en claro es que los hongos producen enfermedades en el ser humano, desde los pelos hasta las uñas de los pies, por adentro y por afuera. Muy bien, vamos a empezar entonces así un poquito con esta introducción importante que nos hiciste. Vamos a empezar, por ejemplo, algo frecuente que seguramente vos tenés en tu consultorio, las onicomicosis, es decir, las micosis de los dedos, de las uñas, de perdón. Las uñas. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que los hongos pueden producir, didácticamente se los ha dividido en productores de micosis superficiales y hongos productores de micosis profundas. Los que producen micosis superficiales producen enfermedades fundamentalmente de la piel y pueden utilizar el principal componente de la capa córnea de la piel, que es la queratina. Las micosis superficiales se las puede contagiar tanto de otro ser humano, de animales o de la tierra, y estos hongos productores de micosis superficiales pueden tener diferentes hábitats de vida. Por ejemplo, en este momento estamos cursando por decirlo de alguna manera, una epidemia con un hongo que se llama Trichophytum tonsurans. En la Argentina, las tiñas de cuero cabelludo se veían solo en los niños antes de la pubertad y las produce un hongo que se llama Microsporum canis, que a su vez el niño se contagia de los perros o los gatos, que son portadores del hongo y sufren la enfermedad, o de otros seres humanos que se han contagiado previamente y a su vez ellos contagian a otro ser humano. ¿Por qué no agarramos parte por parte para que, por ejemplo, dijiste que había un brote o epidemia relacionado con este hongo? ¿Esto por qué está relacionado? ¿Por el incremento de barberías? ¿Qué pasa? La historia acá es la siguiente. Nosotros no teníamos tiñas de cuero cabelludo en adultos. Eran muy raras, aparecían en huéspedes inmunocomprometidos. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la Argentina recibe una gran inmigración de América Central, en América Central y en algunas islas del Caribe, hay un hongo que se llama Trichophytum tonsurans, que es endémico, que vive ahí, que vive con mucha gente, y muchas de las personas que pueden estar viviendo en esas zonas hasta pueden portar el hongo, o sea, no sufren la enfermedad, pero son portadores del hongo. Y como vos dijiste, se puede transmitir de persona a persona. Y después se transmite de persona a persona. Entonces, esto trae un problema importante, que es
Los primeros Trichofitum tonsurans que aislamos en Argentina fue después del gran terremoto de Haití, en la cual habían quedado una enorme cantidad de chicos en orfelinatos y hubo una ONG que se dedicó a ubicar esos chicos en adopción en la Argentina. Y ahí tuvimos el primer grupo de chicos con Trichofitum tonsurans, algunos de ellos eran portadores, algunos de ellos sufrían la enfermedad. ¿Y cómo es la enfermedad? La enfermedad es una enfermedad de la piel, o sea, puede producir una tiña de cuero cabelludo, que la tiña de cuero cabelludo en general, particularmente por este hongo, lo que produce son como puntos negros en la cabeza, parte del pelo se pierde, pero después se vuelve a recuperar. Y después hay lesiones de la piel, como todos estos hongos que se llaman dermatofitos, que son lesiones que son rojas, que crecen por los bordes y se curan en el medio. A estos hongos que viven de la queratina, les gusta la queratina fresca. Y entonces por eso crecen en los bordes y en el medio, cuando la queratina ya la consumieron, no les interesa más. Y esto puede estar en cualquier lugar de la piel. La historia es que empezó a observarse que había muchos individuos que venían de esa zona y que se instalaban en la Argentina y que concurrían a barberías donde se cortaban, o sea, se juntaban, la barbería era un lugar de juntada de toda esta gente. Bueno, y entonces iban pasando los hongos, pero a ellos no les pasaba nada. Sin embargo, cuando esa misma barbería iba un adolescente, un adulto joven, y empezaron a usarse esos cortes de pelo que están relacionados con cortarse toda la corona de acá, muy bien, y utilizaban las rasuradoras, esas rasuradoras que usaban primero los peluqueros con esta persona que era portador del hongo, después contaminaban la rasuradora y cuando cortaban a otra persona, le dejaban de regalo el hongo. Entonces, esos son tiñas de cuero cabelludo que tienen algunas características diferentes a las que produce el Microsporum canis, porque los pelos se cortan cortitos pero no desaparecen totalmente, son muy poco descamativas, y el problema no es que la cosa quede localizada entre el señor que fue a la barbería y el hombre, sino que ese chico, ese adolescente, ese adulto joven que fue a la barbería y compró el hongo, empieza a transmitirlo en su medio familiar. ¿Y qué recomendación vos vas a dar a las barberías con esas rasuradoras? ¿Qué deberían hacer para no seguir transmitiendo el hongo? Simplemente sacarle los cabezales entre persona y persona que atienden y lavarlas con agua, jabón y un cepillito. Bien, eso es muy importante porque con eso evitaríamos estos brotes, ¿no? Exactamente. O sea, en este momento nosotros estamos con un problema importante, fundamentalmente porque la gente tiene la idea de que las micosis de la piel se curan con una cremita. Y no. Lamento. Estas infecciones. Es más, las propagandas te dicen como que de un día a otro ya te curaste. Mentira. Y no es así, exactamente. Entonces, lo que ocurre es que esto requiere un tratamiento por vía oral, que en algunos casos requiere más de un mes de tratamiento. Y además, por si esto fuese poco, estas enfermedades pueden tener una forma clínica aún más grave, que es cuando se produce una respuesta inmune frente al hongo exagerada, y entonces, en vez de ser una lesión seca que puede picar, se transforma en una lesión inflamatoria importante, y entonces van a una guardia y les dan antibióticos antibacterianos, y esto no es producido por una infección bacteriana, con lo cual estamos estimulando resistencia. Y lo que nosotros tenemos es pacientes que tienen una reacción de hipersensibilidad al hongo, tienen una alergia al hongo que se expresa a través de una reacción inflamatoria importante. De tal manera que ahí ya tenemos dos problemas, y que esto también lo puede producir otros hongos que no son hongos antropofílicos. Perdóname, para seguir con el tema de la cadena de contagio. Entonces,
Lavar los cabezales con agua y jabón, nada más, entre persona y persona. Iba a decir entre paciente y persona. Sí, paciente y paciente. Entre persona y persona. Entonces, lo otro es, ese chico que adquirió la infección, o ese adulto que adquirió la infección, ¿qué debería hacer para no seguir contagiando a sus familiares? Es decir, consulta, le dan el tratamiento. ¿Qué tiene que hacer con sus elementos Bueno, de...? en su casa lo único que tiene que hacer es tener una toalla y un toallón para él Eso. solo. ¿Un Que peine? nadie... Sí, el peine Peine, no, ¿no? no va a ser demasiada cosa. O sea, tiene que tener todos sus elementos propios hasta que se cure, incluido la almohada. Eso es muy importante. Claro, porque si empezamos a tirarnos las almohadas entre los hermanos, y entonces empezamos a distribuir alegremente los hongos. Qué importante lo que estás diciendo. Si usamos, por ejemplo, la misma toalla o el mismo toallón, entonces no vamos a hacer lesiones de cuero cabelludo, pero vamos a hacer lesiones de piel. Y entonces ahí empezamos a aparecer en el mismo núcleo familiar, más de un caso. Yo he tenido casos de hermanos, o sea, una familia que hace poquito tuve con cuatro hermanos, 3 vinieron con hongos, 1 fue a la barbería. Bueno, esta familia de 4 hermanos, se contagiaron los 4, a los 4 les hicimos exámenes micológicos y hubo que tratar a 3 de esos 4 hermanos que eran los que tenían los hongos. Por no haber hecho esas pequeñas medidas de prevención. Tal cual. Jorge, tenemos que ir a un pequeño corte y ya volvemos. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. Volvemos en un ratito, no nos abandonen. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta con el doctor Jorge Finkelevich y seguimos con más micosis. Jorge, habíamos quedado entonces con esta epidemia o brote de las barberías. Otro problema a veces es que también las mascotas, perros, gatos, conejos, pueden transmitir algunos hongos. ¿Podés hacernos algún comentario? Sí, los perros y los gatos tienen un hongo común y que son los que transmiten en general las tiñas de cuero cabelludo en los chicos, y los conejos, que en este último tiempo han sido incorporados como mascotas, poseen otro hongo distinto, y producen otro tipo de manifestación a nivel de cuero cabelludo.
La historia acá es que lo que hay que curar no es solamente al chico, sino que hay que curar al animal, Ajá. si queremos seguir conservándolo. ¿Y tienen el mismo tratamiento? Tienen el mismo tratamiento, Ajá. sí, tienen el mismo tratamiento. Lo que pasa que siempre es importante que se pida un examen micológico, porque uno tiene que saber de dónde viene. Y el hecho de que yo aísle un hongo que se llame Microsporum canis o Trichophytum mentagrofites, me va a decir, esto es del conejo, esto es del perro y del gato. El canis El canis es del perro y del gato. Entonces, lo importante es fundamentalmente eso para que yo pueda actuar desde un punto de vista ya no solamente médico, sino epidemiológico. Bien, perfecto. Vos al comienzo, cuando estábamos discutiendo qué temas íbamos a tratar, dijiste, hay 3 conceptos que quiero transmitir a la gente. ¿Cuáles son? Mira, yo creo que lo primero que tienen que entender todo el mundo que que los hongos producen enfermedades muy graves. Lo más común que va a tener son micosis superficiales. Que son las que hablamos Las que recién. hablamos recién, las que atacan las uñas y todas esas cosas, pero bueno, me parece que es más importante que hablemos de estos nuevos brotes que están apareciendo ahora. El segundo grupo son las micosis sistémicas endémicas. Nosotros vivimos en un país muy extenso con grandes variedades de clima. Bueno, en esas diferentes variedades de clima, nosotros tenemos muchos hongos que viven en la tierra, penetran por vía inhalatoria en el ser humano, pueden producir una enfermedad pulmonar, que mientras nosotros seamos individuos normales no nos va a pasar nada. Normales con las defensas, ¿no? Claro, con las defensas. Uno tiene... Pero ¿qué es lo que ocurre? Cada vez hay mayor cantidad de pacientes trasplantados, pacientes que reciben en este momento terapias con moduladores de la respuesta inmune, Corticoides, quimioterapias, etc. Entonces, todos esos pacientes van a ser la enfermedad clínica. ¿Qué significa? Nosotros con estos hongos los infectamos y los guardamos en el cuerpo. ¿Dónde? En diferentes lugares, no importa en este momento. No nos pasa nada, no nos enteramos, no sabemos. El problema es que cuando estamos inmunodeprimidos, estas infecciones se reactivan y producen enfermedades, muchas de ellas graves. Como para que ustedes tengan una idea, nosotros en la época que vimos los primeros pacientes con SIDA, yo soy un señor muy añoso, entonces viví ese principio, entonces teníamos graves pacientes, por ejemplo, una enfermedad muy común en esta zona del país que es la histoplasmosis, que era la segunda enfermedad de frecuencia grave, la primera era la criptococosis y después era la histoplasmosis. ¿Las palomas tienen algo que ver? Las palomas tienen que ver más con otra enfermedad que es la meningitis criptococócica. Eso. En la meningitis criptococócica es una enfermedad grave, como todos ustedes se pueden imaginar, se produce una meningitis, pero que actúa igual que esto, penetra por vía inhalatoria, produce una enfermedad pulmonar, pero este hongo tiene un amor particular por el sistema nervioso central y entonces se va. Pasea y llega al sistema nervioso central, inflama las meninges y a partir de ahí produce una enfermedad grave como son todas las meningitis bacterianas, micóticas, lo que sea. El problema era que en esa época, cuando yo les estoy hablando cuando empezó el SIDA, 20% de los pacientes con SIDA tenían meningitis criptococócica. Y de ese 20%, aproximadamente la mitad se moría. Entonces era una enfermedad muy grave y muy comprometida. Después tenemos otro grupo de patologías que son importantes, que son todas aquellas que están asociadas a todos los pacientes que reciben trasplantes, fundamentalmente durante el primer periodo post-trasplante, porque es donde están mayormente inmunosuprimidos. Los pacientes que tienen enfermedades oncohematológicas, pacientes con leucemias, algunas de ellas, no todas, linfomas. Que acá sobre todo es porque les bajan los glóbulos blancos mucho o los linfocitos y no les permiten defenderse. A veces le bajan y a veces son inservibles. Exactamente. Que es otro problema. Claro. Entonces, en esos pacientes se infectan también y muchas veces se infectan por vía inhalatoria y acá entra a jugar un hongo que se llama Aspergillus. El Aspergillus forma parte de la biota ambiental.
14% de la biota ambiental está formada por Aspergillus. Nosotros nos infectamos con los esporos, normalmente no nos pasa nada, los eliminamos, adiós. En estos pacientes que han perdido esa capacidad o parcialmente, entonces hay que ayudarlos. Y todos esos pacientes deben recibir profilaxis antimicótica con diversos antimicóticos. ¿Y por qué remarco esto? Porque hay un problema que acá se junta con la economía. La realidad es que toda la droga antimicótica que se usa es muy cara y la pagamos todos. Aparte de estas medidas que, bueno, la profilaxis en general la indica el médico, ¿no es cierto? Pero en su casa, por ejemplo, ¿viste cuando están las paredes descascaradas o negras en el baño? ¿Esto tiene algo que ver con una transmisión? O sea, la historia acá es la siguiente. En ese caso, con estos pacientes en particular, uno lo que debe recomendarles es que no tengan plantas de interior, Bien. que no coman verduras, que no coman comidas crudas, que no usen pimienta, que no tomen mate. Pimienta, ¿por qué no? Y mate, ¿por qué no? Porque la pimienta está llena de esporos del hongo, y entonces cuando ustedes tiran la pimienta, se aerosolizan esos esporos, penetran por vía inhalatoria y nos infectan. Bien. Y la hierba pasa exactamente lo mismo. Esto es muy importante que por eso mismo lo remarcas. Es importante que tengamos en cuenta eso, y hay dos cosas más que son muy importantes. En lo posible hay que sacar las alfombras y las cortinas. Todo eso junta hongos. Ni plantas de interior, ni alfombras, ni cortinas. Si son esas cortinas pesadas, o sea, si son las cortinas modernas que son lavables, todo lo que es lavable, maravilloso. A eso te iba a preguntar, si está lavado no hay problema. Si son lavables no pasa nada. Lo que hay que hacer es aumentar la frecuencia de lavado. De lavado, perfecto. Y la otra cosa que hay que hacer es, primero, no prender ventiladores de techo, porque los ventiladores de techo son un juntadero de polvo lleno de esporos. ¿Los calovetores también? Todo lo que mueva aire. Perfecto. Por eso tampoco se debe aspirar en un ambiente donde hay pacientes... Con la aspiradora, decís. Exacto, con el paciente inmunocomprometido. Bien. Y la otra historia que hay que tener mucho cuidado es con los aires acondicionados. Si uno tiene aires acondicionados en nuestros ambientes, lo que debe hacer es agarrar a los filtros, por lo menos cada 15 días, sacarlos, lavarlos, y siempre todo lo que se haga con estos pacientes no puede ser plumeriado en el no. Todo es un trapo mojado en agua, que no chorree agua, y ser pasado por la superficie. Tampoco barrer, eso es importante. No, nada que barrer. levante polvo. Nada que levante polvo, porque todo lo que levanta polvo levanta esporos de Y hongos la ambientales. ducha, viste que nosotros cuidamos mucho en el hospital. La ducha es otro problema, porque la ducha lo que ocurre es que hay hongos que lo que hacen es formar como unas películas, se pegan a los caños de agua. Entonces, cuando ustedes abren la ducha, aerosolizan enormes cantidades de esporos. El hongo más común de todos ellos se los voy a nombrar, simplemente para que lo sepan, que se llama Fusarium, y produce epidemias intrahospitalarias. Y muy graves en este tipo de pacientes. En este tipo de pacientes es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Fundamentalmente todo esto que yo les acabo de decir es para pacientes neutropénicos. El paciente neutropénico es un paciente particular en la cual carece de neutrófilos durante un periodo. Glóbulos blancos, glóbulos blancos, perfecto. Es verdad. Y lo importante es que todos esos pacientes entonces estén aislados. O sea, no puede venir a casa el hermanito, el tío, el primo, no. Y los peluches, nos olvidamos de decir algo. Los peluches hay que sacarlos. Porque... Todo eso hay que sacarlo. Todo lo que junte polvo hay que sacarlo. Eso es algo que es fundamental. Sobre todo porque cada vez la tendencia es que haya mayor cantidad de pacientes que transcurran muchos de estos periodos en su casa. Porque el estar en el hospital también implica un riesgo. A veces para infecciones fúngicas o infecciones bacterianas o virales. Entonces, esto es algo que uno tiene que tener en cuenta. Al final de todo, vamos a dejar un hongo que se llama cándida. Mi amiga la cándida vive en el 80% de los seres humanos
en todo nuestro exterior. ¿Qué significa todo nuestro exterior? Toda la piel, todas las mucosas de todos lados, desde la que está en el conducto auditivo externo, hasta toda la piel de la boca, el tubo digestivo, salvo el estómago puede tenerlo, pero cuando hay un pH adecuado casi no hay. Para que la gente sepa más o menos de qué se trata. Candidiasis vaginal. Por ejemplo, problema grave. O el muguet de los bebés. El muguet de los bebés, pero el muguet de los bebés es una... O la dermatitis del pañal. Sí, pero esas son cosas transitorias. Pero para que se den cuenta de que estamos hablando. Sí, estamos hablando de una patología como las uñas, cuando lavamos los platos con detergente, también me puede producir enfermedad. Pero lo importante es saber que ese hongo que produce todas estas enfermedades a nivel de la piel y de la mucosa puede producir infecciones graves, muy graves, y son mucho más comunes de todo lo que nosotros podemos pensar. Un paciente cuando está internado más de 7 días en una unidad de cuidados intensivos tiene el riesgo de hacer enfermedad por este hongo que vive en la piel. ¿Cómo entra el hongo? La forma más fácil por la que entra el hongo es porque ese señor tiene una vía puesta. Tiene puesto un catéter adentro de sus venas. Muy bien, el hongo lo que hace es colonizar ese catéter, forma una película también, y entonces cada vez que pasa el líquido, para que le pasa el suero, le pasa la sangre, lo que pase, va llevando a los hongos. Y esos hongos se van localizando en diferentes órganos importantes y entonces pueden empezar a producir enfermedad. Lamentablemente, las micosis no tienen síntomas y signos característicos. No solamente hay que pensarlos, sino que hay que tratar de diagnosticarlos. Porque, digamos, los médicos tenemos un alto índice de sospecha frente a estas infecciones. Jorge, estoy muy agradecida porque realmente se me pasó el tiempo volando, así que te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta con un invitado de lujo que nos trasladó al mundo de los hongos. Fíjense que con pequeñas medidas podemos evitar infecciones micóticas de la piel y también infecciones más graves y profundas en los huéspedes inmunocomprometidos. Tengamos en cuenta todo lo que nos enseñó el invitado y nos vemos en una nueva semana en el programa del doctor Daniel Stambulian A Ciencia Cierta. No nos abandonen. Hasta la próxima.